Varios problemas. Primero, el gobierno nos comenta que fueron solamente 3 personas las asesinadas, resulta que fueron 10. Y ya a la luz de los hechos se conoció que había información de inteligencia que este tipo de ataques podía suceder en la zona de Acobamba. ¿Por qué entonces tuvieron que morir estas personas si ya existían las alertas prendidas por todos lados y estábamos en una coyuntura particular, un par de días previos a las elecciones? Andrés Gómez de la Torre, experto en temas de defensa, se encuentra esta mañana con nosotros y confírmanos esta información. ¿Había entonces conocimiento por parte de inteligencia de que estos remanentes terroristas estaban en la zona dispuestos a atacar? Sin duda, en primer lugar, lamentar los hechos. En segundo lugar, expresar que hace varios meses, por no decir años, había un atentado de esta magnitud, particularmente en el tema de la cantidad de bajas, ¿no? Eso es lo que hace llamativo. Y en tercer lugar, como conversamos previamente antes de salir al aire, eso es una suerte de chuschi posmoderno, ¿no? Volviendo al escenario de los años 80, un atentado muy llamativo, que además tiene como característica el sentido del timing, el momento. Y ahí coincido totalmente con el general Roberto Quiabra, cuando habla de un blanco de oportunidad. O sea, realmente sí hay el timing, el momento, y es un blanco de oportunidad, sin dudas, sobre el efecto que tiene en pleno proceso electoral. Por eso es que denominamos, salvando la distancia, que esa es una suerte de chuschi posmoderno, ¿no? Una acción de estas características en pleno proceso electoral. Ahora, cuando hablamos de terrorismo en el BRAEM, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de terroristas ideologizados? Exactamente. ¿Hablamos de delincuentes narcotraficantes? ¿Qué son? En realidad se ha enredado mucho la discusión, pero habría que partir de la base de que históricamente, en los últimos años, Sendero tiene varias facciones. No hay un Sendero Luminoso, hay varios senderos luminosos. Y acá hay un faccionalismo, hay facciones. Acá hay un sendero del BRAEM militarizado, que de luego, por ejemplo, no es Movadef, que se mueve en escenarios urbanos, universitarios. Ya no es el sendero capitales. de Abimael Guzmán. Tampoco es el sendero acuerdista del BRAE, estamos hablando. Tampoco es el sendero de la solución política a los problemas derivados de la guerra. Es un sendero que ha aprendido a cohabitar muy bien con el narcotráfico en la zona del BRAE. Y por eso es que se ha acuñado esta frase y este concepto del narcoterrorismo, que todavía no está muy bien definido tanto en el derecho internacional como en la legislación interna. De tal manera que este narcoterrorismo, esta simbiosis, esta cohabitación es lo que hace esta asociación en estos grupos remanentes, ¿no? Del sendero luminoso del BRAEM, militarizado, radical, de otros senderos luminosos. Hay una decisión para entenderlo. Ahora, sin duda, a mí no me cabe la menor duda que las técnicas que han empleado en el atentado, al parecer una mina de guerra, el sentido de oportunidad, obedecerían más a ciertas tácticas que ya ha empleado el Sendero Luminoso o estos grupos remanentes. Yo no me preocuparía tanto por tratar de definir o establecer una línea entre si es narcotráfico o es terrorismo. Aquí hay una conjunción de amenazas y una conjunción de riesgos en el BRAEM. ¿Hay terrorismo? Sí. ¿Hay narcotráfico? Por supuesto. ¿Hay crimen organizado? Hay una serie de conjunción de elementos. Es decir, la zona es muy complicada. Y aquí, con todo respeto, hay que ponerse en la cabeza y en los pies del jefe del Comando Especial del BRAEM. Ha tenido un cúmulo de alertas porque había mucha actividad en la zona. Y el jefe del BRAEM tiene además una priorización, tiene que priorizar sus medios, ¿no?, para poder atender a estas alertas. De tal manera que la cosa no es tan simple. Claro, pero si me permites, Andrés, sí. El hecho de no decir y señalar específicamente de qué estamos hablando, si son terroristas o son narcoterroristas, me parece que sí es importante porque estamos hablando de contra quién estamos peleando. Es decir, estamos hablando de un grupo ideologizado que va cooptando gente en el camino para que se integren a sus huestes, o estamos hablando de un grupo de pandilleros delincuentes. No, estamos hablando de alguien que en un momento oportuno, como bien tú lo has señalado, que es 2 días antes de las elecciones, ataca. ¿Cuál es el mensaje, por ejemplo? Sin duda, el mensaje es claro: presencia en la zona y existencia de la amenaza. Esta es una guerra irregular, es una suerte de híbrido, de guerra de baja intensidad que tiene que ser atendida por el Estado bajo una respuesta integral. Este es un problema parcialmente militar, parcialmente policial y con muchos de los campos o dominios no militares, la presencia del Estado y la recuperación de la zona. Es un tema sumamente complejo, que es difícil, digamos, de establecer estas líneas paralelas. Ahora, fíjate, algo interesante, mi colega y amigo Rubén Vargas
ayer en Inforregión, en el portal, señala una cosa que me parece más preocupante todavía aún, que si hubo o no, o la relación entre consumidor y productor de inteligencia funcionó, que eso finalmente es perfectible. Habla de algo que para mí me parece más importante, que se estaría perdiendo la unidad de acción entre las fuerzas presentes en la zona, entre la Marina, el Ejército y la Policía. Esto requiere de una sola unidad de acción, particularmente en el campo militar y policial. Y eso es naturalmente uno de los temas. Voy a otro tema que también no puedo dejar de comentarlo, que yo estoy en desacuerdo con mi amigo Jaime Antezana. Aquí no se trata de buscar la cabeza del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Yo creo que más bien el jefe del Comando Conjunto, el ministro de Defensa, el viceministro, tiene que comparecer a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno y a la Comisión de Inteligencia para dar, obviamente, las explicaciones y para que el Congreso haga el control político. Pero me no se gustaría... trata de cortar una cabeza de inmediato, un títere, de descabezar todo y un títere con cabeza, sin cabeza, más aún en una coyuntura electoral donde es evidente que en agosto habrán cambios sustanciales en las Fuerzas Armadas, en las cúpulas y en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior. De tal manera que esto tomarlo con cierta calma, con cierta cautela, pero hay que investigar a fondo estos hechos y aquí el Congreso de la República también tiene que ejercer el control político. Y habría que profundizar en esta denuncia que hace Rubén Vargas, porque estamos hablando de que hasta hace algunos años existía un comando que estaba integrado por las Fuerzas Armadas y por la Policía y que tuvo éxito en el corazón del Brain. ¿Por qué ahora estarían desunidos? Mira, yo creo ¿Por qué que no están trabajando de manera integral? Mira, yo creo que se han hecho esfuerzos importantes, varias recreaciones. El CIOEC, por ejemplo, que es un órgano y un grupo especial de inteligencia específicamente para luchar en la zona, tanto en la parte operativa como en la parte de definición de los blancos de alto valor, etcétera. Han habido esfuerzos, pero hay que suponer que estamos en una guerra de largo plazo y una guerra prolongada. Ahí estoy de acuerdo con Otto Gibowicz totalmente cuando habla de que esto es una guerra, digamos, digamos que comenzó el año 2007, inicialmente con el Plan BRAE, ¿no? Con el ministro Wagner, Valle del Río Purímac, IN, se amplió con este gobierno al Mantaro, al BRAE. Es una zona geográfica amplísima y no podemos hablar de resultados inmediatos. Pero tampoco se puede bajar la guardia. Desde luego, ese es un problema que puede haber existido, la relajación. Para terminar, cuando tú me dices qué es esto, contra qué luchamos, quisiera recordar que a veces los peruanos tenemos poca memoria histórica. Las declaraciones que hace sobre este tema el año 1981, el entonces ministro de Justicia, el recordado Felipe Sterling Parodi, cuando dijo, se trata del sendero de la coca. Este es el sendero de la coca. Y eso lo dijo Felipe Sterling en el 81, y en Estados Unidos y en Colombia, muy sigilosamente, se copió este concepto en los años fines de los 80 para hablar de esta frase, de este híbrido que es el narcoterrorismo, ¿no? Ahora, independientemente de los asuntos, aquí podemos hablar de muchas cosas en el papel o en la pizarra, ¿no? Podemos hacer muy lindas guerras de papel, pueden haber muy buenos analistas, pero otra cosa es el campo de las operaciones, que es totalmente distinto y cuando hay la complejidad en quienes producen la inteligencia y quienes la consumen, sobre todo en la parte de operaciones que tiene que priorizar, ¿no? este cúmulo de alertas. Ahora, o sea, las cosas con cierta calma y prudencia. ¿Qué se puede interpretar de la respuesta política que ha habido? Porque en un primer momento se hablaban solamente de 3 víctimas, luego ya nos enteramos que son 10, especialmente en la coyuntura en la que nos encontramos, una coyuntura electoral. Sí, exactamente. Dicho sea de paso, cuando hablas de coyuntura electoral, no sé si ustedes han escuchado que se haya hablado en el debate presidencial algo sobre el BRAEM. No, la verdad No, que no. nada, absolutamente No hay nada. Ojalá sobre que se ponga en la mesa de debate el tema del BRAE. ¿Han escuchado hablar algo de la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Cómo las candidaturas presidenciales reorientarán o reformularán la Dirección Nacional de Inteligencia, que es el órgano rector? ¿Hemos hablado algo de la política militar? ¿Se seguirá con esta política bienvenida de repotenciación de la infraestructura de transporte y el transportada de las Fuerzas Armadas? ¿Algo hemos escuchado? Absolutamente nada. Lo único que hemos escuchado es que a las Fuerzas Armadas se les lanza a la calle cuando está en el BRAE, cuando tiene que atender temas de frente externo y tiene un cúmulo de cosas. Van sumando, ¿no? Y todavía medio que ninguneando al ejército a custodiar los penales, ¿no? Entonces, tener en cuenta que hay temas estratégicos que no son y no van por frases efectistas que pueden tener un fin electorero. Bien, pero Humala ha querido ocultar información sobre lo que ha pasado en el BRAE. Yo creo que el presidente lo que ha tenido de positivo y su reacción es constituirse en la zona con el ministro de Defensa, ¿no? Con el jefe del Comando Conjunto, que es un gesto que a mí me parece positivo.
Sin duda es que aquí parecen que hay fallas en el camino, sobre todo en la recuperación, ¿no?, de los cadáveres, Sí. de las bajas, ¿no?, que son notorias, sin duda ha habido fallas. Creo que el Congreso tiene que establecer ya las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interna e Inteligencia del Control Político debido, tienen que comparecer. Pero de ningún modo en esta coyuntura cortar cabezas alegremente a los comandantes generales, al jefe del comando conjunto, ¿no? Yo creo que es una coyuntura muy complicada en que hay que mantener cierta prudencia y obviamente corregir estas falencias que se han dado en estos últimos días. Y exigirle a los candidatos, como Sin bien tú duda. has dicho, que pongan sobre la mesa cuáles son sus propuestas en esta lucha contra el Sin terrorismo duda, que no se acaba. Sin duda. Esto empezó con el ministro Wagner el año 2007 con el plan BRAE, que se extendió al Mantaro. Sin duda las candidaturas presidenciales deben poner el tema del BRAE, qué van a hacer con la DINI, cómo reformarán la DINI, cuáles serán las técnicas para tener un órgano de inteligencia rector que sea funcional o no. Hay un proyecto de ley en el Congreso para reformar el decreto legislativo 1141 de la DINI. ¿Será recogido? ¿No será recogido? Transparentar cuáles son sus equipos especializados en materia de seguridad, defensa, inteligencia, la política militar, ¿no? Y hay una serie de temas que me parece que, si bien la urgencia ha sido el tema de la seguridad ciudadana, hay temas que en la segunda vuelta electoral deben ser forzosamente abordados como este. ¿Qué piensan las candidaturas presidenciales por estos temas estratégicos de seguridad nacional? Ahora, se destinó un importante presupuesto a mejorar las bases en el BRAE. Sí. ¿Esto ha funcionado? Porque muchas veces para la foto y por la coyuntura se toma una acción y después se deja de lado. Yo creo que ha sido positivo porque hay una mejora evidente en la repotenciación de las bases contra subversivos. Permítanme recordarles que el 2012 estuvimos aquí en Buenos Días, Perú, estableciendo en una entrevista la necesidad del fortalecimiento de los medios helitransportados, los helicópteros. Y a mí me parece sumamente positivo que se haya comprado a la Federación Rusa este lote importante de helicópteros para darle movilidad en una guerra que por definición es una guerra de movimientos. Esta es una guerra irregular de movimientos y una de las falencias que se tenían hace algún tiempo era la falta de movilidad de las fuerzas, ¿no? La capacidad de reacción, una suerte de fuerza de operación rápida, como lo hizo Colombia con la Fuerza Omega contra la FARC en determinados frentes. De tal manera que aquí creo que hay cosas positivas, pero bueno, el gobierno está terminando, habrá continuidad, no habrá continuidad en ciertas cosas positivas, y en segundo lugar, la toma de posición de los candidatos presidenciales sobre estos grandes temas, que no debe circunscribirse a decir que al ejército se le lanza a custodiar los penales por un lado, o que las Fuerzas Armadas salgan a la calle cuando cada vez le cargamos más la responsabilidad de la Fuerza Armada. No puede hacer bien lo que la Constitución le ordena, tampoco pueda estar haciendo Así es, bien exactamente. Y dicho sea de paso, no hay que tenerle miedo a ciertos cambios constitucionales. Y en eso sí recojo la propuesta de Roberto Quiabra. El capítulo de Seguridad y Defensa Nacional de la Constitución ha quedado caduco. Hay que hacer una reforma sobre el tema de roles, misiones y el concepto de seguridad nacional urgente en la Constitución, tarea también del próximo gobierno. Andrés, muchísimas gracias. Y lo único que queda pedirle a las autoridades es que no dejen de lado a estos dos civiles, a estas familias de los dos civiles, porque si bien los 8 militares que fallecieron producto de la emboscada tienen el apoyo institucional, hay dos familias de dos civiles que en la práctica se han quedado sin nada, sin esa persona que era el sustento de su familia. 8:36.